Buenas noches. ¿Se me logra oír ahora? Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Nuevamente la bienvenida a continuar con la segunda sesión del curso, que en este caso es el primer módulo, Políticas Públicas, del curso denominado Políticas Públicas para la Administración y Gestión Municipal, el cual va a ser desarrollado también desde las 6 hasta las 8 de la noche. Esto en mérito a nuestro programa anual de formación académica 2024. Mi nombre es Luz Anaísa Dania Yavila Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitrajes ACNAD y estaré a cargo hoy también de moderar la ponencia. Recordarles que este programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas Sociales, ello también con nuestros coorganizadores. Me refiero al Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno. Hacerles nuevamente el recuerdo a nuestros participantes que la asistencia se les va a estar enviando en el chat de esta reunión, así que estén atentos al chat. Así también las preguntas se van a realizar las pueden realizar en el chat y la doctora en la etapa de preguntas las va a responder. De todas maneras, cuando se inicie también la etapa de preguntas, pueden levantar la mano para que se les pueda activar el micro y puedan realizar su pregunta, comentario relacionado al tema. Con estas consideraciones, quiero también nuevamente dar la bienvenida a este programa a nuestra ponente, quien va a estar a cargo también de la ponencia de esta noche. Para las personas que recién se están uniendo hoy día, comentarles que ella es ingeniera economista por la Universidad Nacional del Altiplano, cuenta con máster ciencia en economía, mención proyectos de inversión por la Universidad Nacional del Altiplano, es magíster en economía por la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, cuenta con segunda especialización profesional en desarrollo económico territorial por la Universidad Nacional del Altiplano y cuenta con el grado de doctor y ciencia en contabilidad y administración por la UNA, con amplia experiencia en elaboración de proyectos productivos y con varios artículos publicados en diversas revistas. Tengo el gusto de presentar nuevamente a la doctora María del Pilar Blanco Espesúa. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, señorita Luz Anaís Yavilla. Vamos a dar inicio hoy día nuevamente a una segunda jornada de análisis, reflexión y, por qué no decir, comentarios, ¿no? Y una revisa a todo lo que significa la conceptualización de las políticas públicas para la administración. Agradezco nuevamente al Centro de Arbitraje ACNAD por habernos invitado y por darnos esta oportunidad, y gustosos también con ustedes, los participantes, para poder pues compartir algo de conocimiento que tenemos al respecto, y creo que siempre el conocimiento va desde el ponente, también desde los participantes, ¿no? Este tipo de eventos también nos invita a poder, de ida y vuelta, a poder recepcionar algunas opiniones, algunos puntos de vista que se puedan tener. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir un primer material que he preparado y que, bueno, también ya lo deben tener ustedes a disposición. Bien, el día de ayer habíamos hablado sobre lo que significa las políticas públicas, ¿no? Y hemos hablado un poco del ciclo de las políticas públicas, hemos hablado de cuál es el ciclo, ¿no?, que siguen las políticas públicas, que tienen que ver con la identificación del problema, ¿no?, la formulación de la política pública, después viene la implementación, el diseño, ¿no?, e implementación. Luego de la implementación, pues viene ya el proceso de seguimiento, ¿no?, a esta implementación.
Y bueno, el día de hoy vamos a tocar esos temas y lo vamos a relacionar también con el conjunto de políticas públicas que ya existen y se están teniendo en consideración en el país, ¿no? Que son las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que es una organización civil en la que participan, ¿no?, los distintos actores políticos del país y representantes de las principales organizaciones civiles, las cuales han contribuido para poder diseñar estas 35 políticas de Estado, que como ustedes podrán ver durante esta ponencia, van a ser sujeto a que ustedes puedan sorprenderse, ¿no? O sea, tenemos 35 políticas de Estado muy bien plasmadas en CEPLAN, que es la institución encargada de la planificación para el desarrollo en nuestro país, y cómo estas políticas están tomadas en consideración para ver los destinos, ¿no? El horizonte de nuestro quehacer, ¿no?, nacional. Vamos entonces a brevemente darle una revisión a esas 35 políticas. No voy a hacer una explicación de cada una. Básicamente, en esta primera parte lo que voy a hacer es mostrar cuáles son esas políticas, ¿no? Bien. Entonces, acá, dicho sea de paso, en CEPLAN existe el documento que tiene ese título, ¿no? 35 políticas de Estado de acuerdo nacional, y han sido aprobadas el 22 de julio del 2002, ¿no? En estas reuniones, distintas reuniones que se dieron, se fueron aprobando un primer grupo de políticas que tienen que ver con la democracia y el Estado de Derecho. Estas políticas son la número 1, bueno, un poco respetando el orden en el que están, el fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. En la número 2, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos, ¿no? La afirmación de la identidad nacional, institucionalización del diálogo y la concertación. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes, ¿no? La quinta política. La sexta, política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración. La política 7, erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. La política 8, descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Y la política 9, que dentro del grupo de políticas de democracia y el Estado de Derecho, es la política de seguridad nacional. Podríamos decir que las políticas, la 7 y la 9, son las que están de alguna manera amenazadas, ¿no?, de poderlas reformular, mejorar, ¿no? Es decir, pueden ser sujeto de evaluación y de revisión, ¿no? Hasta qué punto estas políticas están siendo bien implementadas, ¿no? Y van a ser, pues, sujeto de tener que evaluarlas. Pero esto está dentro de lo que significa el grupo de políticas de democracia y Estado de Derecho. El otro grupo de políticas corresponde a la equidad y justicia social, ¿no? Y estas están muy vigentes porque entendamos de que nuestro país está adscrito a la Organización de las Naciones Unidas y, bueno, estos temas como los derechos humanos y otros temas vinculados a la equidad y la justicia social son vistos, ¿no?, por estos organismos de carácter internacional, dentro de los cuales, pues, está nuestro país. Entonces, este grupo de políticas nacionales es el siguiente, ¿no? Equidad y justicia social.
En primer lugar está como política número 10, reducción de la pobreza. Política 11, promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. También acceso universal a la educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte, que es la política 12. La 13, acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. La 14, acceso al empleo pleno, digno y productivo. La 15, promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. La 16, fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Como ustedes podrán acá analizar, de un tiempo a esta parte estamos, ¿no?, siendo testigos de que en el Estado nacional pues se han implementado las conocidas políticas sociales, ¿no? Donde justamente incluso existe un ministerio, ¿no? El MIDIS, que justamente trabaja estos temas, ¿no? Reducción de la pobreza, promoción de la igualdad de oportunidades, todo lo que hemos mencionado. Tenemos el acceso universal a los servicios de salud a través del SIS y de salud también. Y bueno, ahí tenemos distintos programas que tratan de llevar adelante estas políticas nacionales. Existe el tercer grupo, el tercer bloque de políticas vinculadas a la competitividad del país, ¿no? Estas políticas son la afirmación de la economía social de mercado, la búsqueda de la competitividad y formalización de la actividad económica, el desarrollo sostenible y gestión ambiental, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo en infraestructura y vivienda, la política del desarrollo agrario y rural y la política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad. Como ustedes también podrán acá rápidamente observar, ¿no?, es que aspectos como la economía social de mercado están escritos, ¿no?, en la Constitución del país. La búsqueda de competitividad y productividad y formalización de la actividad económica todavía es algo que, por ejemplo, en el tema de formalización se tiene que trabajar más, ¿no? Respecto al desarrollo sostenible y gestión ambiental, de la misma forma, ¿no? El tema ambiental es una tarea bastante complicada, diríamos, para poderla llevar de manera exitosa. El desarrollo de la ciencia y tecnología se lleva a través de una institución que es el CONCITEC, y de alguna manera está promoviendo, ¿no?, todo lo que viene a ser la creación de patentes, la generación de investigación, tanto a nivel universitario como a nivel de investigación privada. El desarrollo en infraestructura y vivienda, si bien es cierto, no está llevado netamente por el sector público, pues esta también es otra de las tareas que implica hasta qué nivel el Estado podría promover, ¿no? Claro que existen programas de crédito para mi vivienda, etcétera, pero como que los impactos habría que observarlos, ¿no? Y respecto a las políticas de desarrollo agrario y rural, consideramos de que hay mucho que hacer en la sierra, ¿no? Hay cambios maravillosos que se han dado en la costa peruana, pero a nivel de la sierra todavía hay brechas que cubrir en el tema de productividad, ¿no? Y justamente, ¿no?, la competitividad tiene que ver con eso. Y el comercio exterior y la ampliación de mercados con reciprocidad, creo que sí se ha llevado bastante, se ha avanzado bastante porque tenemos desde los TLCs hasta recientes, ¿no?, convenios que se tienen con distintos países, ¿no? Últimamente tenemos ya, ¿no?, a puertas de ser culminado este megaproyecto de China, que con Perú seguramente un convenio
donde a través de una empresa privada, COSCO Shipping, creo que si no me equivoco, esta empresa china, pues va a terminar de construir el puerto de Chancay, uno de los más grandes que se van a tener a nivel de Sudamérica, ¿no? Y nuestro país, por la posición geopolítica, eh, vamos a decir, privilegiada que tiene, pues le permite hacer este tipo de negocios o acuerdos de reciprocidad. Lo que también hay que mirarlo con cierto detenimiento en el sentido de cuáles son los efectos, ¿no?, económicos que va a traer. Todo indica que la economía del país va a crecer. Sin embargo, habría que analizar las condiciones bajo las cuales se están haciendo estos convenios, ¿no? Como, digamos, novedad, podríamos decir de que no solamente China va a invertir en nuestro país en este puerto de Chancay, sino también se viene otro puerto, creo que es en Arequipa, que muy pronto también se vaya a construir, seguramente al 2025 o 2026, ¿no? Que promete ser inclusive, dicen, más grande que el puerto de Chancay. Imagínense que toda la costa peruana podría estar llenándose de los puertos más importantes del mundo, ¿no? La pregunta es, en términos de medio ambiente, ¿qué estaría pasando en el tema de la pesca, ¿no? En el tema de la contaminación en los mares de nuestro litoral, ¿no? O sea, todo cambio va a traer siempre efectos, ¿no? Bien, tenemos el cuarto bloque, que es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Es el bloque donde se busca, ¿no?, que nuestras instituciones trabajen de manera descentralizada, transparente y en forma eficiente, ¿no?, con el adecuado uso de recursos. Estas políticas son justamente las últimas, desde la 24 a la 35, y vamos a dar lectura a cada una. Afirmación de un Estado eficiente y transparente, ¿no? Se sabe hoy en día de que toda entidad pública por lo menos debe tener un portal de transparencia, ¿no? Y en cuanto al Estado eficiente, pues implica que debe cumplir, ¿no?, lo que ha planificado con el buen uso de los recursos. En la 25, cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia. No tenemos mucho que decir al respecto. Entendemos que su papel en los últimos 5 años, pues ha sido bastante notorio en aras, ¿no?, del apoyo a que permanezca, ¿no?, la democracia en nuestro país, aunque es muy discutible el tema de cómo se dieron, ¿no?, los eventos. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. Esta es una de las labores que tiene el Estado, que creemos de que no está teniendo un buen manejo, ¿no? Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, ¿no? Igualmente, ¿no? Hay idas y venidas al respecto. Y este negocio de las drogas, pues, creemos que sigue en crecimiento, ¿no? Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. Quienes están en el ámbito del derecho podrían opinar mejor que yo sobre lo que está sucediendo en el ámbito del acceso a la justicia e independencia judicial. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa, ¿no? Lo tenemos, creo. Hay leyes que promueven de que toda persona tenga derecho a solicitar información, ¿no? Igual, existen también formas en que las instituciones tratan de no dar la información que se demanda. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional.
esta política fue bastante aplicada, creo que incluso antes, ¿no? del 2002, pero hemos, creo, pasado por eventos bastante complicados a nivel de, digamos, guerras internas, ¿no? dentro del país. Y seguramente en aras de evitar que haya terrorismo, nuevamente se ha creado esta política nacional. Hoy tenemos el tema de la inseguridad en el ámbito urbano, ¿no? Y creo que se está en pos de aprobar otra ley vinculada al terrorismo, ¿no? Al terrorismo urbano, con alguna denominación específica, ¿no? Algunos representantes del Congreso o congresistas están afirmando de que no sería necesario. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Después tenemos la sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. Esto lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas con mucho celo y cuidado. La gestión de riesgos y desastres, tenemos para ello una institución, el SINARGERT. También tenemos la política de Estado sobre los recursos hídricos, tenemos el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y otras entidades, ¿no? que van viendo el tema de manejo de recursos hídricos, como el IMARPE. O sea, hay instituciones que están detrás de la implementación de cada una de estas políticas nacionales, ¿no? Ordenamiento y gestión territorial, visto desde el enfoque de los gobiernos regionales, pues, y los gobiernos subnacionales, como los gobiernos locales, consideramos que se ha avanzado bastante en este aspecto, pero todavía hay mucho que hacer. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento es lo que se buscaría implementar dentro del país. Bueno, teniendo en consideración todo este conjunto de políticas nacionales, es que ya pasamos a la fase de la planificación, ¿no? La planificación nacional va a trabajar en base a las políticas nacionales. Bueno, esta es una introducción porque este tema lo vamos a volver a mencionar dentro de un ratito. Voy a rápidamente proyectarles la continuación de lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Voy a dejar de presentar, creo que estoy dejando de presentar. Ahí está. Voy a presentarles rápidamente otro documento que es la continuación de lo que habíamos avanzado el día de ayer. Bueno, todos los comentarios y aportes que tengan que hacer, un poco para recordar la dinámica que hemos llevado el día de ayer, es que tenemos, digamos, terminado el primer bloque, la primera hora. Ahí hacemos un pequeño corte para poder comentar un poco de lo que estamos presentando, ¿no? Y también, ¿por qué no?, recibir sus comentarios y aportes y preguntas, ¿no? Con todo gusto. Bien, entonces el día de ayer habíamos visto cómo para poder, ¿no?, lograr que una problemática sea escuchada por los hacedores de políticas, debíamos generar su inclusión en la agenda, ¿no? Y una vez que se incluía en la agenda, pues podíamos recién pasar a la formulación. Un ratito, por favor. ¿Aló? Hola. Catherine, te devuelvo la llamada a las 10, ¿te parece? Estoy en clases. ¿Ya? Ok, listo. Chao, gracias. Bien, entonces, lo que acontece a continuación de la inclusión de la política pública en la agenda es justamente lo que continúa, diré,
es implementar la formulación, ¿no? La formulación de la política pública y luego su implementación. Esos dos temitas vamos a tocar para luego pasar a ver qué es lo que sucede, porque finalmente estamos apreciando de que tenemos muchas políticas nacionales de carácter público que están en plena vigencia, pero eso no significa que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Porque las políticas públicas continúan siendo dinámicas y alrededor de una política nacional genérica o dentro de ella pueden haber otras, ¿no? Políticas que van generándose dinámicamente y paulatinamente. Muy bien, entonces vamos a pasar a estos temas. Bueno, entonces habíamos dicho que cuando queremos formular una política pública, debemos tener en consideración este ciclo, ¿no? De las políticas públicas. El primer punto de partida, si queremos esquematizar lo que vimos ayer, era la identificación del problema, ¿no? Y luego pasaríamos a la formulación. En este cuadrito se incluye incluso la decisión, porque la formulación va de la mano con el diseño de la política pública. Las autoridades o quienes decidan sobre su ejecución toman en cuenta esta formulación, la revisan y existe una decisión política para poder realizar su aprobación y luego generar la implementación de la política, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que vamos a ver hoy es la formulación implícita, la decisión y la implementación, ¿no? Y también vamos a tratar de llegar hasta la evaluación para ver de qué manera se hace en nuestro país. Bien, entonces empecemos con formulación. En formulación vamos a ser bastante sucintos, ¿no? Para decir que la formulación y diseño de las políticas públicas tiene factores claves, ¿no? Como son, por ejemplo, contar con datos, ¿no? Con información sobre la problemática que queremos solucionar a través de una política pública. Por lo tanto, con la información y con los datos, las decisiones que tomemos alrededor de decidir, ¿no? Que esta política pública debe implementarse, lo vamos a hacer teniendo en cuenta evidencia sólida y datos confiables, ¿no? Datos confiables, es decir, información que se ha podido generar en entidades como el INEI, que nos dan, o el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, que genera información, por ejemplo, de las brechas, ¿no? O el INEI, que da información sobre los niveles de pobreza en determinados lugares, dependiendo de lo que quisiéramos aprobar como política pública. Es importante la participación de los actores involucrados, por lo tanto, está dentro de la formulación y el diseño la participación del gobierno, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado a través de la empresa y los ciudadanos en general. Es decir, en su formulación pueden participar todos estos agentes o actores, ¿no? También tener en cuenta el contexto político, ¿no? Ayer comentábamos de que si el gobierno de turno, vamos a decir que tiene 5 años vigencia de manejo del país, pues en sus primeros años promete y en los últimos años tiene que rendir cuentas, ¿no? De lo que ha logrado y de lo que le falta lograr. Entonces, generalmente las políticas se formulan dentro de un contexto político que puede influir en las decisiones y en la implementación, ¿no? Muchos gobiernos están enfocados en cumplir con sus promesas electorales al inicio y también puede pasar de que para quedar bien, ¿no? Al finalizar su gestión pueden implementar algunas políticas públicas que tengan, digamos, significancia en determinados sectores.
Los recursos. Es necesario recordar que cuando se formula la política pública, los recursos están representados tanto por el tema económico, que es el recurso financiero requerido, que es el dinero, y también está representado por el recurso humano, ¿no? O, digamos, el personal capacitado para llevar a cabo la formulación de la política una vez aprobada y el diseño mismo, ¿no? Es decir, tiene que haber gente especializada. Si queremos, por ejemplo, dentro del CONCITEC generar, ¿no? Junto con el INDECOPI, todo un sistema de aprobación de patentes, tiene que haber gente especializada que sepa cómo y de qué manera se van a realizar la revisión y la aprobación de las patentes, ¿no? Entonces, eso implica un recurso humano especializado, ¿no? En determinadas áreas, ¿no? O en determinados sectores productivos que permitan realizar esa aprobación de patentes. Implica mucha investigación para saber que lo que se quiere aprobar pues no está ya aprobado en otra parte. Entonces, eso significa un recurso humano especializado. De la misma forma, el tema tecnológico, ¿no? El tema tecnológico va a ser fundamental para ver cómo se incorporan, ¿no? Los últimos adelantos de la ciencia en los procesos que queremos modernizar, llevar adelante o implementar a través de esta política pública. Entonces, los recursos se consideran como elementos clave, como factor clave en la formulación de las políticas públicas. Y si quisiéramos hacer una mirada esquemática y rápida de cómo es que se diseñan las políticas públicas y que finalmente terminan siendo viables, podríamos decir que definitivamente no podemos obviar el tema de que esta formulación nace a partir del análisis del problema, ¿no? Y hay que entender el problema público que queremos solucionar, los hacedores de política deben hacerlo, se debe cuantificar el problema y hacer un análisis causal, ¿no? O el análisis causa y efecto, ¿no? Y también aplicar un enfoque 80-20, ¿no? El enfoque 80-20 que implica, ¿no? La proporción de beneficiarios frente a la proporción de costos que eso significa. El análisis de soluciones, establecer objetivos y la población potencial, es decir, quiénes serían beneficiarios si aplicamos esta política, es decir, si solucionamos este problema a través de una política, ¿no? Y para ello los agentes involucrados no podrían evadir esta dinámica de poder trabajar en las reuniones con la lluvia de ideas, analizar las acciones actuales y las mejores prácticas de políticas públicas, ¿no? Que pudieran ser elementos para poder decir que se puede lograr, ¿no? Ciertas formas de trabajo, estrategias de trabajo. Seleccionar las mejores soluciones y cuantificar sus costos, ¿no? Eso también es el elemento fundamental en el análisis de las soluciones al problema. Y nuevamente tocar el tema de la población objetivo, ¿no? ¿A quiénes va dirigido? Va dirigido a un minúsculo sector de la sociedad que podría querer establecer algún tipo de política que solamente los beneficie a ellos. Este tema es bastante delicado porque ¿cómo diferenciamos lo público de lo privado, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de argumentos que indican qué es lo público y qué es lo privado. Y en políticas públicas se supone que debemos
atender principalmente a las grandes mayorías, ¿no? A los grandes conglomerados que la sociedad tiene y que de alguna forma están traducidos en el bienestar social, ¿no? Eso, digamos, de principio. El análisis de factibilidad, ¿no? Entonces, se pueden hacer algunos análisis importantes, ¿no? El análisis de factibilidad presupuestal, el análisis de factibilidad socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. ¿Qué quiere decir? Que todos estos aspectos estarían, ¿no? siendo acordes a la formulación de la política. Asimismo, el análisis de factibilidad se puede integrar en una matriz de alternativas de política pública, ¿no? Porque todo problema tiene no solo una solución, ¿no? Todo problema puede tener varias soluciones. Y de lo que se trata es de implementar la mejor solución, ¿no? O por no decir la más factible, ¿no? Porque no solamente puede haber una o dos alternativas, ¿no? Podrían haber varias alternativas para solucionar un problema a través de una política pública. Y eso implica, pues, generar una matriz de alternativas de política pública donde se puede analizar estos factores, ¿no? El factor presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. Bueno, una vez que se tiene establecido todo este análisis, sí la comisión que está encargada, ¿no? de generar la política pública ve por conveniente, pues redactará la política pública, lo puede hacer a través de un memorándum, lo puede hacer incluso a través en el gobierno local, a través tal vez de una ordenanza, ¿no? O de un reglamento, ¿no? De un material específico para trabajar, porque finalmente una política después en su implementación tendrá que tener directivas, ¿no? Para poder implementarla. Y ello implica de que estaríamos a puertas de la toma de decisión para que se pueda pasar a la siguiente fase, ¿no? Que sería la implementación. Entonces, ahí también entra el tema de toma de decisión. Una vez que se decide que la política pública es factible, ¿no? Con todos los aspectos vistos, pasa el plan de acción de la política pública, ¿no? Es decir, cómo vamos a ejecutar las políticas públicas o la que estamos aprobando en específico, ¿no? Como involucrados. Y podríamos estar hablando de distintos aspectos de planeación, ¿no? Una puede ser la parte legal, la planeación, vinculada a lo que significa el reconocimiento, ¿no? legal de esa política, que si tiene carácter de ley, ¿no? etcétera. Después puede ser la planeación administrativa, la programación presupuestal, es decir, cómo planificamos el destino del presupuesto para esta política pública. Es decir, qué asignación presupuestaria va a tener, lo que significa que previamente ha tenido que haberse hecho un análisis también de costos, ¿no? De lo que significa su implementación. Luego vendrán las reglas de operación de la política pública, el cabildeo, que significa presentar la política pública a la sociedad o a los agentes responsables y que van a ser beneficiados, ¿no? con esta política y que además han podido ser organizaciones que esperaban su aprobación. Entonces se va a hacer su presentación en público y su discusión también, ¿no? Luego se tendrán en cuenta las recomendaciones de evaluación y monitoreo y ver nuevamente la estrategia de comunicación, no solo a los agentes que estuvieron directamente vinculados con esta aprobación o con esta aprobación de política pública, sino con toda la sociedad, ¿no? que finalmente será beneficiada
con esta política pública. Bien, entonces, en estas dos láminas he querido sintetizar lo que vendría a ser la formulación de la política pública con el tema de diseño implícito ahí, ¿no? Entonces, cuando ya ha sido aprobado con reglamento, con documento, perdón, la política pública, cuando ya ha sido aprobada, entonces viene la implementación en el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Es decir, dentro de lo que habíamos visto inicialmente, pasamos a la fase de implementación, ¿no? Y esta fase vendría a ser la cuarta fase de nuestro cuadrito que vimos al inicio, ¿no? Que sería esta, ¿no? La implementación. Entonces, la implementación nos dice que ya todo el proceso, ¿no? De, vamos a llamarlo como maniobras, debates para colocar el tema de agenda, ya quedó atrás, ¿no? Se pudo, ¿no? Atestiguar algunos malentendidos, porque ustedes, recordarán algunos que han estado, algunos de los participantes que han estado el día de ayer, habíamos visto de que algunas políticas públicas nacen de los conflictos, ¿no? Como otras nacen justamente por el tema de las organizaciones civiles que presentan sus requerimientos, ¿no? A la sociedad. Entonces, en esa mirada, podemos decir que ha habido conflictos abiertos entre posiciones irreconciliables, ha habido debates para dar respuesta a los problemas, y entonces estamos en otro escenario, un escenario donde ya estamos prácticamente con la política pública para su implementación. Y acá quisiéramos hacer un comentario interesante, ¿no? Siempre se ha comparado a las estrategias que tiene a las estrategias de guerra, a las estrategias de las organizaciones militares, respecto a cómo han influido en la administración pública, ¿no? Y hay algunos elementos que se rescata de la organización militar, ¿no? En los ejércitos a nivel internacional, los que han trabajado, bueno, mejor dicho, los ejércitos que han participado en las guerras a nivel mundial, en la Primera, la Segunda Guerra bueno, y las que existen, ¿no? En distintos países todavía. Pero, ¿qué queremos rescatar? De que en estos temas de guerra, ¿no? Que el ejército normalmente es su participación, lo que ha funcionado, ¿no? Para el ejército siempre ha sido la planeación estratégica, ¿no? Porque en un sistema de guerra lo que se busca es lograr el éxito, ¿no? En ocupar un lugar, un territorio, y para ello necesitan planificar y tener en cuenta las estrategias. Otro elemento es que en el ejército se trabaja con estructura jerárquica, ¿no? Se reciben órdenes y se cumplen, ¿no? Por lo tanto, hay una estricta autoridad lineal. El tema de los ascensos, por ejemplo, en el ejército, está basado en el mérito, ¿no? En los actos, digamos, heroicos que se hayan podido demostrar y, por qué no decir, en el ámbito de las competencias, es decir, qué tan preparado está el soldado, el teniente, etcétera, ¿no? Y su sistema de ascensos funciona en un ámbito de competencias, ¿no? Están basados en las competencias. Existe disciplina y acatamiento de las órdenes y la logística es efectiva en las operaciones, ¿no? Y también el sistema para captar al personal es de reclutamiento,
que pueden haber distintas formas de reclutamiento. Entonces, si eso lo comparamos a la parte institucional, podrían haber algunas discusiones, ¿no? Porque podríamos decir, estamos en un gobierno democrático, por lo tanto no debe haber estricta autoridad, debería haber enfoques. Hay enfoques administrativos que nos dicen que el enfoque debe ser horizontal y no tanto de arriba hacia abajo, pero se reconoce que de alguna manera el ejército hizo un aporte a la administración pública con estos estilos de trabajo que tuvo y que, si bien es cierto, han tenido su efecto en determinadas épocas, ¿no?, de la administración pública, hoy en día podríamos decir que todavía, ¿no?, permanecen vigentes en algunas actividades. Por ejemplo, el tema de planificación estratégica está institucionalizada en muchos países, ¿no? No solamente en el nuestro. Y si queremos hacer una descripción de esos aspectos, podríamos decir que la estrategia va de la mano con la táctica, ¿no? Y la estrategia es un conjunto de acciones planificadas y coordinadas, ¿no?, sistemáticamente. O sea, es decir, las acciones van unas con otras organizadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo, ¿no? Y el fin o la misión, ¿no es cierto?, van a ser el resultado de una buena estrategia, ¿no? Es decir, de una buena implementación de acciones planificadas. La táctica, ¿no? La táctica es el método o la forma empleada con el fin de cumplir un objetivo y que a la vez contribuye a lograr el propósito general de acuerdo a las circunstancias que se tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, la táctica podría ser el método de la planificación de las acciones, ¿no? Y la estrategia sería el conjunto de las acciones. Y esto lo han aplicado, por ejemplo, también podemos decir que el ajedrez, ¿no?, es un juego de estrategias, ¿no? Igualmente, en los partidos de fútbol, los entrenadores lo que buscan es justamente planificar, ¿no?, estratégicamente cuáles van a ser los movimientos de sus jugadores para lograr, ¿no es cierto?, anotar, ¿no?, el triunfo, digamos, en los encuentros que se tienen, ¿no? Entonces, son acciones planificadas que también pueden ser tranquilamente incorporados a los quehaceres de la administración pública. Entonces, lo que estamos hablando nos dice, ¿no? Acá tenemos de forma gráfica, acá tenemos una embarcación con soldados que están yendo a mar abierto, ¿no? Y se supone que todo ese conjunto de miembros del ejército tienen organización, ¿no? Los recursos humanos están ahí, han sido capacitados, ¿no? Cuentan con la tecnología para poder hacer su misión. Además, cuentan con los recursos financieros y lo más importante, ¿no?, pueden incluso contar con información privilegiada para lograr sus misiones. Y en la medida en que todos estos aspectos, ¿no?, considerados como elementos a favor del logro de una misión, y si la misión es exitosa, significa pues que el momento de la verdad es cuando efectivamente se ha logrado el resultado esperado. En el camino hacia el logro pueden pasar distintas cosas, ¿no? Imaginemos que se está construyendo un puente y se inicia por dos flancos, ¿no?, uno a un extremo de otro para cruzar un área marítima, ¿no?, de un extremo a otro, y imagínense que la ingeniería queda de esta manera, ¿no?
a un lado, un extremo del otro, y no pueden empalmar, ¿no? Eso es lo que a veces sucede, ¿no? Cuando empezamos por flancos distintos y no concatenamos las acciones, ¿no? Faltó planificación, faltó estrategia, tal vez faltó tecnología o no, los recursos humanos no estaban muy capacitados. Igualmente, podríamos ver cuando encalla una embarcación, ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? Con el timón de la embarcación o con quienes dirigen la embarcación. Igual sucede con la administración, ¿no? Se supone que las acciones deben estar concatenadas para poder implementar la política pública. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las políticas públicas que han sido adecuadamente formuladas y diseñadas en el proceso de la implementación podrían fracasar? Caso, pongámosle, las continuas críticas que se le hace, por ejemplo, a una política social que está representada por la implementación del programa Caliwarma, ¿no? Y constantemente el objetivo de este programa, Caliwarma, es, ¿no? Que les llegue alimentación a los niños en las escuelas para vencer el problema de desnutrición y bajo rendimiento en la escuela. El programa ha sido concebido en la intención de que los niños puedan almorzar o tomar desayuno dentro de la escuela, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene sucediendo, no? Viene sucediendo que está fallando tal vez el recurso financiero o esté fallando el recurso humano, porque el recurso financiero está, se compran los insumos, se reparten todos los insumos para la cocina para que los niños puedan comer. Y normalmente en la escuela deberían almorzar los niños, ¿no? Y efectivamente en algunas escuelas se está cumpliendo y en otras tal vez no se esté cumpliendo porque los insumos que se entregan no están siendo utilizados, ¿no? Los padres de familia desconocen las propiedades de algunos de los insumos, no los utilizan, en algunos casos los profesores terminan con todos los insumos porque los padres dicen, no, yo voy a traer este ingrediente porque no tengo confianza en este. Es más, algunas veces se ha visto que los insumos han llegado y son de mala calidad, etc. Entonces, ya estamos entrando en un tema de, a ver, ¿cómo fue concebido el programa y qué cosas estamos encontrando en su implementación? Ahí es donde inician los problemas y eso implica que hay que monitorear, ¿no?, la implementación de las políticas públicas. La implementación, lo que levanta como, digamos, síntoma de que hay problemas es la confusión y el conflicto, ¿no? Martín Rein de la Universidad de Columbia, ¿no?, escribió La implementación, una perspectiva teórica entre la intención y la acción, en el 2007, ¿no? Y él dice, ¿no?, que el desconcierto o confusión a la hora de implementar se genera porque los administradores del programa y los equipos de la primera línea de acción desconocen con precisión lo que se requiere de ellos. Es decir, tratan de adivinar, ¿no?, qué es lo que tienen que hacer. Es decir, no han sido capacitados muy probablemente, ¿no? Entonces puede ser por la legislación o la política ejecutiva, o porque se les pide lograr objetivos inciertos, ¿no? O reconciliar requisitos incompatibles con sus capacidades. Por lo tanto, los recursos disponibles también podrían ser insuficientes para la tarea. Y los operadores de la política, que serían, digamos, los responsables, carecen de los conocimientos, la habilidad y la tecnología para tomar medidas, ¿no? Entonces,
nuevamente, ¿no? Es como decir, ¿no? Están escritas las leyes, ¿no? Pero en el proceso de implementación podríamos ver de que hay una amplitud para interpretarlas, ¿no? Digamos que no están bien direccionadas, ¿no? Entonces los problemas pueden ir de la mano con las dificultades técnicas, con la diversidad de problemas, con el tamaño del grupo objetivo. Mientras más grande es el grupo objetivo, pues más difícil, ¿no? Desde el Estado, lograr de que distintos grupos poblacionales se sientan adecuadamente atendidos. Y el cambio de direccionamiento de la política, pues, requiere justamente del grupo objetivo. Bueno, acá tenemos un caso que podríamos decir es consecuencia de algo que ha ido sucediendo en los últimos años, ¿no? Es la relación entre actores, conflictos y políticas. Por ejemplo, la formación de políticas condicionada no solo por las variables de entorno, también por las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa últimamente, no? En todos los países en el mundo han habido el sistema de transporte urbano particular llamado los taxis, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Bolivia, en Argentina, en Perú. Sin embargo, últimamente surgieron nuevos sistemas de transporte urbano, pero vía redes, ¿no? Y este sistema es el sistema Uber, ¿no? El que se conoce. Existen otros más que ya se están manejando. Pero, ¿qué ha ocasionado el sistema Uber, ¿no? Entonces, es un sistema que mediante una plataforma en Internet, el interesado puede llamar en el aplicativo, ¿no es cierto? Y puede ahí las personas que están encargadas del transporte ofrecen sus servicios. ¿Qué problema ha traído esto, no? La primera queja que se tiene hoy en día es que este sistema de transporte no estaba pagando impuestos, no daba factura, etcétera, ¿no? Y bueno, para que se llegue a esa conclusión, además los taxistas locales se vieron amenazados porque ya no podían tener la misma cantidad de pasajeros que tenían antes y entonces se generó un problema social, ¿no? Y justamente acá tenemos algunas cosas que indican, ¿no? Dice 100.000 familias, ¿no? Han sido prácticamente perjudicadas, ¿no? Por este sistema Uber que lo maneja Google. Uber es ilegal, etcétera, ¿no? Entonces ahí vienen las marchas, los conflictos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que Uber siga en un país, ¿no? O el gobierno diga, no, ya Uber no va a estar en nuestro país porque está contraviniendo las leyes, etcétera. O tratar de generar una legalización, sin contar con que también este sistema Uber podría ser utilizado por personas que no necesariamente tengan la mejor intención con los pasajeros, o sea, ahí habían varios peligros, ¿no? Entonces, esto implica que la legislación en cada país ya tiene que adaptarse a las nuevas alternativas de prestación de servicios que se están dando, ¿no? También como el Airbnb, creo que es un sistema, por ejemplo, de hotelería vía virtual, ¿no? Donde las familias se inscriben y pueden prestar ese servicio, ¿no? Y no pagan impuestos, ¿no? Ya también ha habido toda una huelga de hoteleros, ¿no? Pidiendo de que se legalice, bueno, mejor dicho, se legisle respecto a cómo es que se va a reconocer ese tipo de servicios que no están pagando impuestos. Bien, bueno, ahí entonces siempre para las políticas tiene que surgir, ¿no?
un problema que implique que se necesita solucionar. Igual hemos tenido en nuestro país algunos movimientos tácticos y estratégicos que los actores juegan en el proceso y que dan lugar a la estructuración de tipos de acción a partir de las cuales estos se desarrollan en los discursos y prácticas de las poblaciones, ¿no? En marchas constantes en relación a la deforestación, a la implementación de denuncios, etcétera. Y se critica el tema de no vender, pues, territorios de la selva sin tener en cuenta, ¿no? A los habitantes originarios. Y los habitantes originarios marchan hacia la capital buscando ser escuchados, ¿no? Y están justamente las demandas también en contra de la deforestación principalmente, ¿no? En contra de la tala ilegal de árboles, por ejemplo. Tenemos otra foto donde teníamos acá la participación, ¿no?, de mujeres que tuvieron problemas de violencia contra la mujer, mujeres también, acá está la madre de una joven que fue asesinada, y acá tenemos a otra señora, bueno, señorita, que también, ¿no?, tuvo un problema de violencia, y un conjunto, ¿no?, de mujeres hacen su marcha buscando justicia en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Y buscando que se aprueben leyes en favor, ¿no?, de la defensa de los derechos de la mujer. Y entonces ahí vienen, ¿no?, las medidas correctivas en políticas públicas vinculadas a la dignidad de las personas y en contra de la no violencia contra la mujer. Y esto nace también a raíz de un conflicto, ¿no? Bien. Otro elemento, aunque aquí no se nota el título, otro elemento que nos muestra de que no necesariamente las instituciones públicas están organizadas de manera tal que lo que dicen que van a hacer se cumpla como un reloj, como lo podría decir un planeamiento estratégico, es este caso, ¿no? Dice, las acciones son el resultado de un proceso altamente complejo de interacción estratégica entre quienes ponen en marcha las políticas y sus respectivas adaptaciones. Por ejemplo, en Lima tenemos la línea 2, ¿no? Ustedes saben que Lima, siendo la capital de nuestro país, lo más álgido es el transporte, ¿no? Dado que hay más de 10 millones de personas en Lima, está casi la tercera parte de la población nacional, y tiene la producción del más alto PBI del país porque, bueno, hay concentración, ¿no?, de industrias, etcétera, producción. ¿Qué es lo que nos dice esta pequeña imagen, no? Aunque el inicio de la línea 2 debía estar lista para el año 2019, este plazo se ha ido posponiendo. Actualmente no hay fecha de culminación. En el 2014 iniciaron las obras, ¿no? En el 2019, según el contrato original, había que continuar con las obras. En el 2020, ¿no?, según la adenda número 1, ya se amplía el plazo. En el 2024, según la adenda número 2, ¿no?, estaría culminándose. Pero todavía no se tiene fecha de culminación de la línea 2, ¿no? O por lo menos está en proceso de culminación. Esperemos pues que pronto se inaugure. Bueno, entonces, frente a todo este conjunto de acciones, ¿cómo reaccionamos los ciudadanos de a pie, no? Van a haber distintos tipos de acción que posibilitan la estructuración de discursos, prácticas facilitadoras u obstaculizadoras por parte de los actores
y que impactan sobre la decisión de política pública, ¿no? Por ejemplo, si a un ciudadano se le pregunta cuál de estas dos imágenes le gusta más, ¿no? Obviamente, dirían, ¿no? Que la imagen que le gusta más, pienso yo, a la que me gusta a mí, es la de la derecha, ¿no? Una ciudad, ¿no? Que está con abundante vegetación, áreas verdes, donde la población puede disfrutar, ¿no? De las áreas verdes de la ciudad. Y por otro lado está esta imagen, ¿no? Que nos dice, si se construye una vía elevada, vamos a tener que observar todo el tiempo este puente de cemento, ¿no? Que sería la primera alternativa de solución a un problema de transporte, ¿no? Y la otra alternativa, que siendo subterránea, pudiéramos, ¿no? Tener una vista mucho más tranquila, que no, digamos, altera, ¿no? El ánimo, la sensación de bienestar que pueda tener la población. ¿Qué preferimos para nuestra ciudad? Obviamente podríamos preferir la imagen de la derecha, pero, ¿no? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué decisiones de política pública están tomando nuestras autoridades, ¿no? Lo están haciendo, tal vez es muy caro hacer una vía subterránea y es más económico hacer una vía elevada. Alguien podría decir, es lo mismo. Esas comparaciones se tendrían que hacer, ¿no? Entonces el aspecto de costo, beneficio-costo va a ser un elemento a considerar. Bien, acá tenemos otra imagen que nos dice que el crecimiento de la población urbana implica que se construyan cada vez más y más grandes complejos de vivienda, grandes complejos habitacionales que están, ¿no? Entrando a ocupar terrenos que antes estaban destinados a la actividad agrícola, ¿no? Entonces, también hay toda una discusión al respecto, ¿no? Cómo están manejándose legalmente todo este sistema de transformación, de uso de tierras o de terrenos o de áreas para el tema urbano. Entonces, la implementación tiene que ver mucho con el rol de los operadores, ¿no? Y los operadores involucrados sí tienen intereses, tienen valores y tienen preferencias que orientan su desempeño. El conflicto durante la implementación puede incrementarse cuando intervienen muchos actores con intereses y visiones distintas. Los operadores, pues, tienen gran influencia en la generación y entrega de servicios sociales. Entonces, en la dimensión política, podríamos decir que la implementación podría ser algo meramente técnico, pero eso implicaría no tener en cuenta los intereses, ¿no? De los actores. Y hay un carácter intrínsecamente conflictivo y hay una dimensión política que no se puede dejar de lado, ¿no? Por eso tiene la denominación de política pública, ¿no? En ese sentido, podemos decir que la implementación es también un proceso plural, pero también un proceso técnico, y que en sí misma la implementación va a tener que ser una fuente de problemas que deben corregirse en el camino, ¿no? Deben ir ajustándose y solucionándose para ir encaminados hacia lo planificado, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que va a haber un proceso de acompañamiento y un proceso de evaluación en el proceso de implementación. Entonces, a mayor cantidad de actores, mayor será la cantidad de decisiones que se deban tomar. Y 3 factores influyen en la rapidez de los acuerdos para poder implementar, ¿no? La dirección, ¿no?
digamos, del interés en el programa en cuestión, la intensidad del interés y la magnitud de los recursos que se tiene para lograr el resultado final. También se puede hacer una implementación teniendo en cuenta algunos incentivos, ¿no?, más característicos en las políticas públicas. Por ejemplo, los incentivos institucionales tienen que ver con la capacidad de la ciudadanía para respetar la ley y la confiabilidad y efectividad en el aparato judicial, por ejemplo, ¿no? O, no voy a tocar todos, la capacidad institucional para una administración pública orientada por el control a posteriori de los resultados. Eso podría considerarse un tema de incentivo institucional. El incentivo legal es que tenemos una constitución, tenemos leyes, leyes marco o marcos regulatorios, etcétera, ¿no? Derechos de propiedad, de emisión, mecanismos parlamentarios que pueden ayudar a subsanar los conflictos, ¿no? A nivel del ámbito fiscal, ¿no?, el tema tributario, monetario, cambiario y presupuestario, ¿no? Entonces, los incentivos tienen que ver con los impuestos, ¿no?, las subvenciones, los bonos, y ahí podríamos ver varios elementos que son incentivos para la implementación, ¿no? Y en la parte ética y moral, creo que es lo que podríamos considerar algo que es transversal, ¿no?, en todos estos procesos. El tema de principios y valores, el respeto a las tradiciones culturales, religiosas, sociales y el tema, pues, de los premios, ¿no? Hoy en día se tienen otras teorías respecto a las políticas públicas destinadas a, por ejemplo, conservar la limpieza en la ciudad, ¿no? Podríamos incentivar al mejor ciudadano, ¿no?, que cuida la frontera de su casa con limpieza para poder premiarlo, ¿no?, por decir. Entonces ahí se genera, o lo que se está dando ahora, ¿no?, en los gobiernos locales, al que paga puntualmente sus impuestos de autoavalúo, se le da un vale para que pueda participar en un sorteo, ¿no?, y pueda pueda hacerse ganador de algún tipo de artefacto que lo hace el municipio. Entonces, son formas también de incentivar a la población a que pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no?, como es declarar, ¿no?, anualmente y pagar su impuesto de autovalúo. Bueno, entonces la implementación de el enfoque general implica que no debemos dejar de lado que nos debemos a los recursos institucionales, los humanos y los recursos financieros. Y esto le da una dimensión administrativa a la política pública, que a su vez implica implementar acciones, un conjunto de acciones que van a llevar a un resultado, ¿no?, esperado, porque se ha planificado así. Entonces, en la dimensión política, vamos a depender de un buen diseño y comunicación, de una coordinación entre las instancias, de un convencimiento y negociación con los actores y de las decisiones y reacciones de estrategias que se apliquen mediante los actores, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender de qué manera, ¿no?, tanto la dimensión administrativa como la dimensión política podrían, ¿no?, aportar hacia el logro de los resultados, contribuyendo al cumplimiento de cada una de las acciones que implica la implementación de una política pública. Bueno, acá tenía una actividad grupal, no sé si quisieran hacerla, de todas maneras la planteo. Se trata de lo siguiente, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo, cómo estamos en tiempo. A ver. 7:23.
Ah, ya, nos hemos pasado, ¿no? A la primera hora. Bueno, en todo caso, les planteo de una vez la pregunta. Se trata de lo siguiente, ¿no? Voy a leer la pregunta. ¿Qué problema buscaba solucionar, por ejemplo, la implementación del programa del vaso de leche, ¿no? La primera pregunta sería, ¿con qué política nacional estaría vinculado este programa de vaso de leche? ¿Ya? Y otro, ¿qué problema buscaba solucionar la política pública? Y si están claramente establecidas las responsabilidades y los mecanismos de coordinación y comunicación. Para no hacer, digamos, tantas preguntas, yo quisiera solo en función a las dos preguntas que pudieran comentar ustedes respecto a este programa Vaso de Leche. Voy a dejar de compartir eh, para poder pasar a esta fase que se nos ha pasado el tiempo, ya se nos pasó la primera hora, pero yo creo que ha sido interesante revisar estos casos, ¿no? Este material igual yo lo voy a subir al aula, ya coordinando con los monitores del curso para que lo puedan ustedes tener. Bien, en todo caso, a disposición de ustedes esas preguntas. Señorita Luz, tal vez usted nos puede apoyar para ver este tema de las preguntas. Doctora, sí, le escucho. Podemos pasar estas preguntas para que puedan comentar, me parece, ¿no? A ver, voy a tratar de copiarlo y ponerlo en el chat, a ver si se les hace más fácil revisarla. A ver, un ratito. Sí, sí, doctora. Puede realizarla en el chat. Ok, esas preguntas, si pudieran responderlas brevemente, me interesaría ver su participación. Ya un poco cortando la primera parte, ¿no? Nos está quedando media hora. Bueno, a ver, a ver. Bien, estando lo expuesto por la doctora, invitamos a nuestros participantes, una vez hayan resuelto las preguntas, pueden realizarlas, pueden escribirlas en el chat, como también pueden levantar la mano para poder dar sus opiniones.
Bien, creo que ya podríamos pedir algunas opiniones. Aquí tenemos algunas respuestas, ¿no? La política pública en relación al vaso de leche, eh, aunque no tengo ninguna respuesta. A ver, si pudieran intervenir, por favor, por lo menos una o dos intervenciones para no demorar mucho. ¿Alguien se anima? Queridos participantes, pueden levantar la mano, como también pueden, para que se les active el micro, o en todo caso pueden escribir sus respuestas en el chat. Bien, la pregunta que habíamos planteado era si consideran que el vaso de leche, siendo un programa que se ha implementado para una política pública, ¿no? Determinada, está cumpliendo, ¿no? Actualmente la razón para la cual fue creada. Vamos a sintetizar un poco la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Quisiéramos escuchar sus opiniones. ¿Nadie se anima? Doctora, disculpe. Bueno, dado que nadie se anima, me gustaría participar. Creo que Sí. el tema de los problemas que quería solucionar el tema de vaso de leche, uno era el tema de la pobreza y una de las consecuencias es la falta de nutrición. Muchas familias, digamos que no tenían las suficientes, bueno, no tenían lo suficiente como para poder sobrevivir, naturalmente sufría de desnutrición y ello, ¿no? Entonces también para apoyarlos a ellos, más que todo a los niños, se dio esta política para, bueno, darles de alguna manera una buena nutrición. Así es, ¿no? Efectivamente, esta política pública que está orientada, ¿no? A luchar contra la pobreza y la desnutrición, justamente es llevada a cabo por los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales son los que implementan, ¿no? Esta política en aras de contribuir a una mejor alimentación de los niños. Pero tiene sus críticas, ¿no? Por ejemplo, si realmente son los niños los que, ¿no? Están siendo beneficiados o es que es toda la familia la que consume estos insumos y si los insumos son insuficientes o son, ¿no? Ahí se debe tener en cuenta más. Sí, ahí decía también, hay una, Denny dice, yo creo que se debería priorizar en zonas más vulnerables, claro, ¿no? También hay que decir y hay que reconocer que de un tiempo a esta parte, son los clubes de madres los que participan directamente en el vaso de leche, ¿no? Y ese vaso de leche existe en Lima, como existe en el norte, como existe en Puno y en los gobiernos locales de distintas provincias y distritos del país. Y es cierto, ¿no? Lo que indica, se debería priorizar en zonas más vulnerables. Interesante. Bien, ¿alguien más quisiera participar ya para pasar a la segunda parte? Bueno, pasamos entonces a la segunda parte. Voy a volver a presentar. Voy a presentarles, tenía previsto el plan al 2050 y el plan al 2030, ¿no? Son dos análisis que se han hecho para poderlo mostrar la relación entre las políticas de Estado. Voy a presentar el plan al 2030 para que ustedes puedan observar cómo se relacionan las políticas nacionales con la planificación. Voy a comenzar entonces, empezamos. Ok.
Bien, este documento en realidad fue preparado por el presidente del Consejo Directivo del CEPLAN, que es Javier Augataz, ¿no? Esto ha sido preparado en relación a cómo esperábamos, ¿no? La situación de la calidad de vida en la población nacional. Es una visión concertada que nace justamente teniendo en consideración las políticas nacionales. Bien, acá tenemos una mirada, ¿no?, de un sistema georreferenciado de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, donde nuestro país puede estar dividido en tres grandes grupos, la zona norte, centro y sur, ¿no? Y que también a su vez puede ser subdividido, ¿no? En escenarios, ¿no? Para formular políticas, planes y resultados. En la zona norte se pueden aplicar determinadas políticas, en la zona centro y en la zona sur, ¿no? La idea es que el país es uno solo y se podría, ¿no?, también criticar el enfoque de escenarios, ¿no? Pero puede ayudar en la planificación, ¿no? En distintos escenarios que se puedan tener. Bueno, acá hay una tendencia demográfica de la población peruana al 2100, ¿no? Según este documento. En el 2017 se han registrado 32.1 millones, ¿no? Y al 2030, con la tasa de crecimiento poblacional, podríamos llegar a 36.9 millones, ¿no? Ya estamos encaminados a eso, ¿no? Muy probablemente sea más. Al 2050 se proyecta una población de 41.9 millones y al 2070 podríamos llegar a 43.7 millones, ¿no? De tal forma que en el año 2100, ¿no?, en vez de aumentar, ¿no?, si es que hay digamos, un crecimiento poblacional eh, muy bajo, podríamos solamente, en vez de crecer a más de 43.7 millones, podríamos llegar solo a 41.6 millones, ¿no? Bueno, alguien diría, ¿y en base a qué, no? ¿En base a qué se dice que pudiera suceder estos escenarios? Bueno, pueden haber muchas causas, ¿no? Por ejemplo, puede ser la variante alta y baja de fecundidad, ¿no? La variable alta y baja, la variante, ¿no? La estimación está por esta línea, ¿no?, de color negro, que luego para la proyección se torna en color rojo, que es la variante media, el promedio entre los extremos bajos y mínimos. Y el 90% es un intervalo de predicción, ¿no? Las líneas entrecortadas, las más chiquitas, ¿no? Bueno, ¿de qué va a depender? Bueno, este es un gráfico de las Naciones Unidas en el año 2015 que ha proyectado cómo será la población peruana hasta el año 2100, ¿no? Pero como les dije, son proyecciones y posibilidades de que ello suceda. Lo más probable es que deberíamos ir en tendencia creciente, ¿no? Como esta línea entrecortada, donde podríamos llegar, ¿no?, hasta 50 millones de habitantes, ¿no? Bueno, esta es la proyección posible que pudiera tener nuestra población. La tendencia de la fuerza laboral peruana al 2050. Este es otro análisis para el desarrollo, ¿no? Las tendencias y proyecciones de la fuerza laboral y grupos de edad del 80 al 2050 nos dice que en el año 80 teníamos 5.7 millones de personas que estaban en la fuerza laboral, de los cuales, ¿no?, 2.4 millones eran jóvenes de 15 a 29 años, ¿no? Adultos, 3.1 millones y
adultos mayores 65 a más años. Con el tiempo, nos damos cuenta que en el 2020, para ser un poco más explícitos, ¿no? 2025, que es más o menos cerca a lo que ya estamos, ¿no? En el 2025, nuestra fuerza laboral ascendería más o menos a 19 millones, ¿no? Estamos viendo un poco esta parte de acá, aquí, ¿no? Ascendería más o menos a unos 19 millones, ¿no? Y acá podríamos ver, si ustedes se dan cuenta, los colores verdes están ascendiendo. ¿Y a quién representan los colores verdes? A los adultos mayores, ¿no? De 65. Entonces, ¿qué quiere decir? La longevidad está aumentando y la ocupación que tienen los adultos de más de 65 años en la fuerza laboral también es considerable, ¿no? De un tiempo a esta parte. Y fíjense algo también interesante, ¿no? Los jóvenes de 15 a 29 años, ¿no? En proporción, relativamente, su proporcionalidad en la fuerza laboral no está cambiando tanto como si la población de adultos de 30 a 64 años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nuestra población se está envejeciendo, ¿no? Es decir, hay un envejecimiento de la fuerza laboral. ¿Y por qué? Porque, bueno, las familias están dejando de tener más de 2 hijos, ¿no? El máximo que tienen es 2 hijos, a pesar que no hay una ley, ¿no? En nuestro país. Son raras las familias que tienen 3 o más hijos, ¿no? E inclusive un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población joven, de 15 a 29 años, o sea, muy joven, pues está reduciéndose, ¿no? Y el bono demográfico que teníamos, pues, si bien es cierto, lo mantenemos, pero lo ideal hubiera sido, no digo yo, que pudiéramos tener algo así, ¿no? En jóvenes. Y esto es algo que está sucediendo en el Perú, pero no solo en Perú, sino también en Latinoamérica. Bueno, acá tenemos una tendencia ambiental, el cambio climático mundial al 2100, ¿no? Cambio climático mundial 2100. Y nos damos cuenta, ¿no? Que si tenemos altas emisiones, es muy probable que el cambio de temperatura en la superficie global llegue hasta los 6 grados, ¿no? De temperatura, en cambios de temperatura. Bueno, casi a los 5, ¿no? Aquí he hecho un gráfico nada, bueno, por ahí de bien. Pero si es que hacemos mitigación y logramos bajas emisiones, ojalá pudiéramos estar ligeramente, ¿no? Por encima de la tendencia, ¿no? Ahorita estamos en una variante, ¿no? Observada entre 0 a -2, ¿no? Y entre 0 a 2, esa es la variante que tendríamos. Entonces, el cambio climático va a seguir siendo una consecuencia del cambio de las temperaturas medias globales, ¿no? Entonces acá lo que nos dice el mensaje, que esto está tomado también de expertos en cambio climático, que dice que no se puede seguir planificando igual porque se tiene un contexto global con alta vulnerabilidad a la variabilidad climática, ¿no? Imagínense que en el año 1900 apenas estábamos por debajo de 0, ¿no? Y poco a poco estamos superando, ¿no? El valor de 0 y tenemos un grado de variación, pero esto puede seguir aumentando. Bien, entonces un poco mirando esta información, surgen el marco de compromisos internacionales, donde los compromisos internacionales y la Agenda al 2030 tienen que ver con distintos factores y que son importantes en el mundo, ¿no? Que son las personas
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿no? En el tema de personas, lo que importa es poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones. Velar porque las personas alcancen su potencial con dignidad e igualdad en un medio saludable. En el planeta, de lo que se trata es de proteger el planeta contra la degradación, gestionar en forma sostenible sus recursos naturales y tomar medidas urgentes. En el ámbito de la prosperidad, podríamos hablar de velar porque todas las personas puedan disfrutar de una vida próspera, pero en armonía con la naturaleza. Y en el tema de paz, se trata de propiciar sociedades pacíficas, justas, inclusivas, que estén libres del temor y la violencia. Y por otro lado, a nivel de las alianzas, se busca movilizar los medios necesarios para el desarrollo sostenible mediante alianzas basadas en un espíritu de mayor solidaridad. El Perú estuvo postulando en el acceso a la OCDE y la OCDE o la OSD, ¿no? La Organización de Estados que buscan en favor del desarrollo, la OCDE, el desarrollo económico, indica pues de que para acceder, si bien es cierto el Perú quiere dar la señal clara de que está haciendo lo necesario para ello, sin embargo, la vinculación con la OCDE debe ser una política de Estado, ¿no? ¿Qué implica tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Para darle continuidad al proceso de reformas públicas. En esa mirada, ¿no? Podríamos estar teniendo una meta, ¿no? Hacia dónde queremos llegar como país. Y eso es parte de la agenda al 2030. Bueno, acá tenemos una gráfica donde se hace prácticamente una red, ¿no? De la interacción de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como ustedes verán, al 2030 se tiene objetivos de desarrollo sostenibles que tienen que ver con cómo estamos nosotros en el ranking respecto a los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Por ejemplo, si queremos garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, esto está relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, ¿no? Y así podemos interrelacionar cada uno. ¿Y cómo estamos en el ranking? En el primer lugar, dice, ¿no? Y ahí podemos ubicar algunos temas de interacción. Bueno, esta gráfica nos puede mostrar efectivamente cómo se interrelacionan cada uno de estos objetivos. Bueno, a manera de revisión y de recordar, pues tenemos a la fecha 17 objetivos de desarrollo sostenibles, dentro de los cuales el hambre cero creo que es el objetivo número 2, ¿no? Y la lucha contra la pobreza, el objetivo número 1. Bueno, entonces acá podemos ver algunos escenarios de tendencia, ¿no? Población, cambio climático y el aspecto socioeconómico, ¿no? También tenemos los contextuales, ¿no? Es decir, tenemos ya el tema de la tecnología y la mecanización incrementados. Hoy tenemos fuertemente ya sonando en todas partes el tema de la inteligencia artificial. También tenemos el temor de los desastres naturales, el nuevo superciclo de las materias primas y las crecientes expectativas que tiene la clase media. Y en el marco institucional tenemos la Agenda del 2030, que tiene que ver con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el enfoque de bienestar de la OSD, ¿no? En el marco de inversión, y el acuerdo nacional, ¿no? De nuestro país, que contempla todas las políticas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestro país? Nuevamente, destacar los ejes, ¿no? De las políticas nacionales.
Por ejemplo, el eje 1, oportunidades de inversión social, agua e infraestructura. El eje 2, la seguridad, lucha anticorrupción. El eje 3, empleo, formalización y reactivación económica. Y acercar al Estado al ciudadano, ¿no? Son los 4 ejes sobre los cuales se busca garantizar el bienestar de las personas, ¿no? Mediante la calidad de vida y las condiciones materiales. Y esto debe ir de la mano con la sostenibilidad del bienestar en el tiempo. ¿Dentro de qué? Dentro del marco de las políticas de inversión. ¿Y quiénes van a ser los actores para garantizar un marco de políticas para la inversión, ¿no? Por un lado, va a estar involucrado el Estado con sus 25 funciones, los ministerios y los sectores, 19 ministerios, 28 sectores, los gobiernos regionales, ¿no? 26 gobiernos regionales, y los gobiernos locales, ¿no? 196 provincias y 1.874 distritos. Todos ellos participan en la política general del gobierno y su implementación. Acá, si queremos ver el marco general de actualización de las políticas y planes en contexto, podríamos ver que en el marco del país, ¿no?, entran a tallar también el acuerdo nacional con las políticas de Estado, la concertación con el Foro Nacional y la política general del gobierno y sus políticas nacionales que devienen de este acuerdo de concertación, ¿no? Asimismo, se obtienen las políticas sectoriales o multisectoriales que se traducen en el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que sería el PSEM, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que sería el PDN, el Consejo de Ministros, digamos, es el que aprueba, ¿no? Y los planes pueden ser el marco especial multisectorial, plan de desarrollo regional y plan de desarrollo concertado local, ¿no? Entonces, todo esto implica la planificación, ¿no?, de los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional. Y por otro lado, el tema de las políticas institucionales que van a traer como consecuencia la planificación. El proceso participativo para la visión del 2030 nos dice que en el año 2001 se crearon las mesas de concertación de lucha contra la pobreza y desde el año 2010 se involucra a los gobiernos, sociedad civil, sector privado y entidades académicas de investigación para desarrollar procesos de participación y consenso, ¿no? Y existen por ello, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenibles que suceden, digamos, o se han creado después de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Porque antes teníamos los objetivos de desarrollo del milenio y todavía están vigentes los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, hasta el 2030. Bueno, acá se tiene una línea del tiempo. La ONU lidera el proceso mundial de consulta después del 2015, ¿no? Y en septiembre la ONU en el 2015 aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde se aprueban las 17 ODS, ¿no?, con 169 metas. Y de agosto para adelante se agenda el desarrollo sostenible al 2030 en la actualización de políticas y planes de Estado, ¿no? Y se fortalece el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En el año 2016, ¿no?, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se ha generado un conjunto de prioridades para en el año 2017 aprobar el inicio de la discusión de la preimagen del futuro, es decir, ya un poco el tema de la visión al 2030, ¿no? Ese es un poco el panorama de lo que ha ido sucediendo. Bueno, acá no vamos a mencionar mucho, están las políticas y funciones del Estado, están justamente las funciones que hemos mencionado al detalle, lo van a poder ustedes ver en el material. En la preimagen del futuro es la siguiente, esto sí es importante.
Al 2030, dice, todas las personas pueden realizar su potencial. Quiere decir que se garantiza el bienestar, ¿no?, de la población. Además, al 2030 se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. Estamos ya a 5 años del 2030, ¿no? Todas las personas gozan de vida próspera y plena con empleo digno en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. Aparentemente, la forma en cómo se redacta esta preimagen del futuro es digna de, digamos, de una realidad, pues, paralela a la que pudiéramos estar afrontando, ¿no? Pero bueno, es importante también la forma en que se redacta porque nos marca la visión que debemos tener a futuro, ¿no? Otra afirmación interesante: la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia, sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades. ¿Qué opinan? Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. Bien, entonces, justamente esto implica la preimagen del futuro. Se plantea, hay un proceso de diálogo y consulta, un proceso de concertación, y con ello se puede obtener una visión concertada, ¿no? De qué es lo que es posible hacer, qué es lo que podría no tener, digamos, el resultado esperado, ¿no? Eso es el camino a una visión concertada. Otro elemento que podemos considerar como básico es justamente que el planeamiento estratégico recoge todos estos aspectos que hemos visto anteriormente y recoge la imagen del territorio actual, el futuro deseado, cómo queremos vivir, la imagen del territorio deseado, ¿no? Que sería este de aquí, y las políticas y plan coordinados, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? El seguimiento y evaluación a la mejora política, ¿no? Cuánto avanzamos y cómo mejoramos, los informes de mejora y el conocimiento integral de la realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos el ciclo, el planeamiento estratégico. El punto de partida es cómo vivimos, ¿no? Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar. Luego se identifican las aspiraciones de las personas, ¿no? Se realiza el análisis de futuro. Se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de los objetivos prioritarios y lineamientos, y se recoge la información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen. Entonces, con esa mirada podríamos decir de que las políticas nacionales deben estar, ¿no? También representadas por su adecuada implementación, ¿no? Ya que el Estado va a estar al servicio de las personas y de la sociedad. Esta es la gestión de riesgos y desastres, y esta es la alianza para la implementación del ciclo de planeamiento regional y local, ¿no? Bien, acá tenemos el macroproceso de planeamiento, ¿no? Ya lo hemos visto en el otro esquema, pero este también es mucho más ilustrativo de la relación que existe con los planes, ¿no? A nivel nacional, gobierno central y gobiernos regionales. Y estas son las entidades del sector público, ¿no? También igual están junto con el regional y local, el FONAFE, las escuelas técnicas, las entidades de tratamiento empresarial y otros.
Y bueno, acá podríamos decir nuevamente nuestro ciclo, un poco viendo en qué parte nos vamos enfocando, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos inmediatos de las políticas, ¿no? La pregunta, ¿todos alcanzan su potencial en un ambiente equilibrado? Hay que trabajarla, ¿no? Entonces, hay que mejorar nuestro conocimiento de la realidad, la vida diaria en el territorio, hay que dialogar y apropiar una imagen de futuro, actualizar las políticas y continuo seguimiento y evaluación de relación y mejora. Bueno, creo que estamos ya terminando esta parte, así que estaríamos, voy a dejar de presentar, ya hemos terminado hasta aquí. Y les agradezco por la atención. Creo que hasta ahí estaríamos culminando, ¿no? Señorita Luz. Sí, doctora, perdón. Nos Eh, falta el tiempo. Definitivamente. Perdón, no sé, no la quise interrumpir y por ello también no le indiqué sobre el tema de la hora. De Está todas bien. maneras, bueno, nuestros participantes, es que tienen alguna pregunta antes de culminar este curso, si tienen comentario, pregunta, estén libres de participar antes de poder culminar. Esperemos un momento más, doctora, por ¿Ya? favor. ¿Está bien? Bien, doctora. Dado que todavía no tenemos ninguna apreciación, comentario, pregunta en el chat, tampoco alguna mano levantada. Bueno, en todo caso, culminaremos con el presente curso, en este caso. Nuevamente, doctora, agradecerle a usted por tener toda la predisposición en poder acompañarnos, en darnos más información y compartir sus conocimientos sobre este tema, que es sobre políticas públicas. Sé que muchos han podido aprender más y quizás algunas cosas, pues, ¿no? Llevarse un poco de conocimiento. Y nada, doctora, muchas gracias por su participación. Y bueno, doy por concluido este curso. Esperamos seguir contando con usted, doctora, para siguientes cursos también. Muchísimas gracias, Luz. Igualmente un agradecimiento a AGNAT, Arbitraje Administrador. Y muchas gracias por la invitación y con todo gusto, ¿no? Cuando ustedes deseen para continuar con estas charlas importantes. Y muchas gracias a los participantes, a los sobrevivientes, han quedado 14. Bueno, nos da gusto de todas maneras. Como dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, así que a seguir, ¿no? En estos temas que son muy interesantes. Muy buenas noches con todos y muchas gracias, Luz. Un gusto. Muchas gracias a usted, doctora, nuevamente. Muy buenas noches. Y nada, ya se les ha remitido a nuestros participantes en el chat el tema de los links para que puedan registrar su asistencia. El video ahorita está siendo grabado. Una vez que suba el contenido, lo más probable es que sea mañana, se va a subir el video de esta clase al Classroom, en el cual ustedes pueden, las personas que se han inscrito, pueden acceder al video y también a los materiales para poder revisarlos o en todo caso poder ver el video completo, ¿no? Sin ello doy por concluido. Buenas noches con todos.